Paz, estimados hermanos y amigos, es para nosotros un gusto el poder tenerles nuevamente en otra transmisión. Esperamos que sea de mucha bendición lo que en esta oportunidad nuestro Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y así también, ¿verdad? Pidiéndoles que puedan compartir este mensaje a través de las redes sociales y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se pueda seguir esparciendo alrededor del mundo. Para dar inicio con este tiempo, hermanos, vamos a hacer una oración y pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad?, que sea Él quien tome el poder de todo este tiempo. Sí, les invito, hermanos, que hagamos la oración. Bendito y soberano Padre Celestial, venimos ante su presencia, amado Dios, agradecidos con usted por la vida que nos ha permitido hasta este momento, Señor. Gracias porque usted es bueno, porque grandes son sus obras, Señor. Le pedimos el perdón por todas nuestras culpas, reconociendo que como humanos, Señor, somos imperfectos y que incluso le llegamos a fallar aún sin notarlo. Le pedimos, eterno Dios, por quienes quizás puedan estar pasando alguna etapa difícil, Señor, ya sea en su matrimonio, ya sea en la vida con sus hijos, Señor, ya sea con alguna enfermedad. Usted conoce a cada una de las personas que están viendo esta transmisión y le pedimos por favor que pueda orar a favor de sus vidas, sea cual sea la necesidad que tenga cada uno de ellos, Señor, que su mano de poder pueda ser de manifiesto de manera poderosa, Señor, en la vida de cada uno. Así, amado Dios, le pedimos que este tiempo sea dirigido por el Santo Espíritu, que todo lo que vayamos a hacer, Señor, vayamos a deleitarnos en esas alabanzas, Señor, en su meditación de su palabra, sea para su honra, su gloria, Señor, y que sea dado a través de su Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo, pues encomendamos este tiempo en sus benditas manos, en el poderoso y perfecto nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, después de haber realizado la oración inicial, vamos a dar paso a unas hermosas alabanzas y posteriormente, ¿verdad?, iniciaremos con lo que es el tema en esta oportunidad. Apreciables hermanos y amigos, paz a cada uno. En este momento tengo el privilegio de entonar unas alabanzas y la primera se titula Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañadas por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito
rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y se entristeció. Las 99 dejó en el desierto y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y con ella en hombros gozoso volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundas van, vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el desierto y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas y con ella en hombros gozoso volvió. Paz nuevamente, estimados hermanos y amigos. Luego de haber escuchado esas hermosas alabanzas, ¿verdad? De haber entonado todos juntos esos himnos a nuestro Dios, vamos a dar paso a lo que es la meditación en esta oportunidad, la cual se titula Dios se deleita en el corazón alegre, en el corazón dócil. Vamos a ver este hermoso tema, hermanos, al cual he titulado, como les decía, Dios se deleita en el corazón dócil. Y quizás, ¿verdad? Usted que es padre, que es madre, en alguna oportunidad, alguno de sus hijos se ha portado mal, ¿verdad? Alguno de sus hijos se ha enojado por alguna cosa que le ha pasado y le ha respondido de una manera no adecuada. Y usted, ¿verdad? Se siente
mal como padre al saber de que su hijo se está comportando de esa manera. Pero cuando sus hijos, ¿verdad?, se comportan de una manera dócil, de una manera obediente, pues usted como padre se regocija por cómo su hijo se está comportando y de esa manera, ¿verdad?, también le está honrando. Ahora, nosotros como seres humanos nos pasa igual. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios y nuestro Padre espera que nos podamos comportar con un corazón dócil, un corazón obediente, un corazón agradecido a Él. Pero lamentablemente muchas veces nuestra propia humanidad nos hace alejarnos de eso y nos hace guiarnos por nuestra propia voluntad, por lo que nosotros creemos, no pidiéndole la opinión a Dios, ¿verdad?, sobre las cosas que vamos a hacer, no buscando su voluntad, sino, ¿verdad?, damos paso a nuestro yo. Y es ahí cuando inician los problemas. Vamos a ver un poco, hermanos, de la historia del hombre más sabio que existió sobre la tierra. Yo sé que ustedes ya en alguna ocasión lo han escuchado, que fue el rey Salomón. Y esta historia, hermanos, usted la puede encontrar en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Ahí usted puede buscarlo, ¿verdad?, en su casita y puede buscar más acerca de esta historia del rey Salomón. Aquí podemos encontrar, hermanos, que Salomón pide al Señor un corazón dócil para gobernar a su pueblo, un corazón que pudiera escuchar la voz de Dios. Eso es lo que pidió el rey Salomón al verse, ¿verdad?, que su padre había fallecido y que él iba a tomar el lugar de gobernar una ciudad tan grande, un pueblo tan grande como lo era Israel. Él no pensó en sus capacidades, no pensó que porque era el hijo del rey David, él ya lo sabía todo, no, sino que él fue humilde, él se dejó guiar, se dejó moldear por Dios, y dice que él, en algunas versiones de la Biblia, dice que pidió sabiduría a Dios para poder gobernar sobre el pueblo de Israel. Pero en otras versiones también encontramos que dice que él pidió un corazón dócil para que pudiera estar atento a la voz de Dios, para que fuera Dios quien le dirigiera, ¿verdad?, a través de los problemas que sucedieran en Israel, y él los pudiera solucionar, ¿verdad? Y vemos cómo el reinado de Salomón estuvo lleno de mucha sabiduría, y a la misma vez Dios le bendijo con muchos bienes materiales. Y dice la palabra que hasta hoy en día no ha habido un hombre tan rico como lo fue el rey Salomón. Y quizás muchos, ¿verdad?, conocemos en la actualidad a Elon Musk, que es el personaje que últimamente, ¿verdad?, estaba en la lista top 10 de los millonarios más grandes del mundo, y podemos ver cómo él tiene alrededor de 200 billones de dólares. Pero incluso Elon Musk no se compara a toda la riqueza que tuvo el rey Salomón. Ahora, al Señor, hermanos y amigos, le agrada la petición y el corazón sabio e inteligente que tuvo Salomón, el discernimiento que él pidió para saber gobernar a este pueblo, el pueblo de Dios, que sabemos de que no es nada fácil si nosotros, ¿verdad? A veces quizás usted como padre o como madre en su casa, a veces cuesta gobernar a nuestros hijos. No digamos el rey Salomón, ¿verdad?, que tenía que ver por una multitud de gente. Ahora, hermanos, estamos en tiempos revueltos y muy necesitados de sabiduría para saber gobernar según la voluntad de Dios. Salomón se siente un niño incapaz de saber desenvolverse y gobernar acertadamente. Y fue tan humilde que fue su petición que Dios le regalara un corazón dócil para poder gobernar lo que era el pueblo de Israel y las diferentes tribus, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, cómo desde este rey, ¿verdad?, que fue el hombre más sabio que ha existido en la tierra, desde él, hermanos, podemos ver ese ejemplo de corazón dócil. Así también hay otros personajes en la Biblia que nos dan un ejemplo de tener un corazón dócil. Y lo que veíamos, ¿verdad?, del rey Salomón, dice: él por tanto pidió a Dios que le concediera un corazón dócil. ¿Qué significa esta expresión? Sabemos que el corazón en la Biblia no indica solamente una parte del cuerpo, sino el centro de la persona, la sede de sus intenciones y de sus juicios. Podríamos decir entonces la conciencia.
Quizás muchas veces nosotros, ¿verdad?, al escuchar la expresión de la cual nuestro Señor habla en la Biblia, que dice: hijo mío, dame tu corazón, muchos quizás pudiéramos pensar de que es nuestro órgano, ¿verdad?, el cual se encarga de repartir la sangre a través de todo el cuerpo, hacerla recircular. No, hermanos, cuando la Biblia nos habla acerca del corazón, está haciendo referencia a la conciencia, ¿verdad?, donde están nuestros pensamientos, donde viven nuestras intenciones y nuestros juicios, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la Biblia. Entonces podemos decir, hermanos, que cuando estamos hablando de corazón dócil, esto significa una conciencia que sabe escuchar, que es sensible a la voz de Dios y por esto es capaz de discernir el bien del mal. Ese es un corazón dócil. Y véase qué importante, hermanos, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, quizás usted que apenas le está conociendo, ¿verdad?, pero siente la necesidad de buscar su palabra, es importante que podamos ser de un corazón dócil ante Él para ser obedientes a lo que es su voluntad, ser guiados por su Santo Espíritu, así como el rey Salomón, ¿verdad?, siendo el hombre más sabio del mundo que ha existido. Él no pidió riqueza, ¿verdad?, sino que lo que él pidió fue sabiduría, o en otras palabras, ¿verdad?, tener un corazón dócil para escuchar la voz de Dios. Entonces usted y yo, hermanos, es necesario que tengamos ese corazón dócil para poder llegar hacia el propósito que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, otro ejemplo en la Biblia que nosotros podemos encontrar, si nos vamos, hermanos, a la Biblia, se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16. Y dice el 14: hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la fatiarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Si nosotros prestamos atención, ¿verdad?, a lo que acabamos de leer, a lo que usted acaba de escuchar, podrá decir: bueno, esa es la característica de una embarcación, es la característica de un barco muy grande. Y así es, de esa manera. Pero si usted nota, aquí falta algo muy importante que quizás muy pocas veces le hemos prestado atención. Y eso importante, hermanos, eso importante, amigo, que le hace falta a estas características, es el timón. ¿No se ha puesto a pensar eso alguna vez? ¿Cómo esta embarcación grande iba a ser maniobrada sin un timón? Pero es allí donde yo le aseguro que si esta embarcación hubiese tenido ese timón, si Noé y su familia no hubieran tenido un corazón dócil para dejar que Dios gobernara primeramente su familia, para que dejar que Dios gobernara su vida, para que Dios tomase el control de su vida, de su familia, entonces quizás Noé hubiera llevado esa embarcación a la perdición, porque como humano hubiera pensado que él tenía el control, que él tenía la sabiduría para poder conducirla, pero no fue así. Noé fue de corazón dócil. Y nunca nosotros encontramos un relato en la Biblia en el cual él le diga: bueno, Señor, tú me estás indicando cómo hacer el arca, pero yo veo que aquí le hace falta algo muy importante, que es el timón. No, Noé fue humilde y dejó que fuera Dios quien gobernara el arca. Ahora, el Señor, hermanos, para nosotros, para nuestra vida, desea que nosotros le demos el timón de nuestro barco, que Él sea el capitán perfecto. ¿Por qué? Porque de esa manera Él nos va a ir guiando, hermanos, para ir saliendo de los problemas, de las dificultades, de esa agua turbulenta en la cual quizás nosotros estemos atravesando. Pero para ello es necesario que podamos tener un corazón dócil. Es necesario, hermano, que usted y yo tengamos un corazón dócil, un corazón que se deje gobernar por la voluntad de Dios, que se deje guiar por su Santo Espíritu, para que Él nos ayude, hermanos, a salir de los problemas en los cuales usted y yo, como humanos, en nuestra imperfección, quizás muchas veces buscamos meternos. Ahora, en este contexto podemos observar las instrucciones que Dios le da a Noé para la construcción del arca. Pero nótese que en las especificaciones que Dios dio, no le dijo que hiciera el timón,
Y nosotros sabemos que toda embarcación debe tener un timón puesto, que si no lo hubiera, la embarcación estaría a la deriva en las aguas sin guía y sin dirección. Esta percepción, que no es menor, tiene un gran significado, y es que tiene que ver con el verdadero control del arca de Noé. El control del arca no provenía del mismo Noé o de su familia, mucho menos de los animalitos, ¿verdad? Que alguien me puede decir, bueno, un mono, ¿verdad? Que casi se parece a ser humano, lo podía guardar. No, sino que el capitán del arca, quien era, hermanos, era Dios, quien tenía el control absoluto de todo. Y por eso es que al final, ¿verdad? Vemos como esta arca, ante las aguas tempestuosas, no se hundió, no quedó anclada, ¿verdad?, a un pico alto de alguna montaña, sino que al final pudo sobrevivir intacta. Y luego, ¿verdad?, a pasar el diluvio, a que las aguas bajaran, vemos cómo ellos pudieron llegar sanos a tierra porque dejaron que Dios tomara el control de esa arca. Ahora, seguidamente, hermanos, les invito a que me acompañen en Ezequiel 36, 25, 28, y dice, vamos a hacerlo desde el 26, hermanos. Ezequiel 36, 26 al 28, dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Miren la promesa que el Señor nos está haciendo hoy en día. Muchos pueden decir, bueno, hermano, esa promesa era para la antigüedad, ¿verdad?, para aquellos que vivieron en ese tiempo en el cual se estaba excluyendo Ezequiel. No, esa promesa Dios la usa y nos la da hoy en día. Él va a quitar ese corazón de piedra, dice, y nos dará un corazón de carne, un corazón que sea dócil, un corazón que sea guiado por el Santo Espíritu de Dios, un corazón que pueda amar a los demás, un corazón que pueda amar a Dios, que sea presto a escuchar la voz de Dios, hermanos. Entonces esa promesa está hoy en día para nosotros. Entonces nuestro Señor dice que a través de tener ese corazón dócil en nosotros, al tener esa disposición, dice que Él pondrá dentro de vosotros su Santo Espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros tengamos un corazón dócil, un corazón de carne, como bien lo dice esta escritura, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a guiar al discernimiento de guardar los mandamientos de nuestro Dios, de honrarle, de hacer las cosas buenas. Y dice que Él nos hará por su pueblo. Y esa promesa, hermanos, está, que si usted y yo luchamos, si usted y yo tenemos el corazón dócil, guardamos los mandamientos de Dios, pues vamos a llegar a habitar con Él por toda una eternidad, primeramente con nuestro Señor Jesucristo y luego con nuestro Padre eterno. Ahora, para no seguir, no perder mucho tiempo, hermanos, vamos a seguir con el tema. Dice, el Señor quiere darnos un corazón de carne para que seamos obedientes y sensibles a Él. Un corazón dócil que es tocado por el dedo de Dios, cede a la presión y asume la forma que Él desea. Al igual que un trozo de arcilla, se moldea de la forma que el alfarero determina. Así es nuestro Dios con nosotros cuando tenemos un corazón de carne, un corazón dócil, en otras palabras. Para ayudar en este proceso, Dios ha enviado al Espíritu Santo a morar en cada creyente. Y el Espíritu Santo, hermanos, no crea que solamente actúa sobre las personas que son bautizadas, sino que Él empieza a orar, incluso aún cuando usted no es bautizado, incluso aún cuando es niño, ¿verdad? Cuando quizás alguno de sus amiguitos le va a invitar a hacer algo malo, pero está aquella voz en su conciencia, ¿verdad?, que le dice, Julianito de tal, no hagas eso porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces esa voz, hermanos, es la del Espíritu Santo que empieza a obrar en usted aún sin bautizarse, y eso es lo que Dios nos promete. Y para despertar su sensibilidad, al ceder a los impulsos del Espíritu Santo con pronta obediencia, el corazón se vuelve cada vez más tierno y receptivo a su dirección. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que escuchamos la voz de Dios, que escuchamos su voluntad, y ahora usted y yo ya no nos dirigimos, ¿verdad?, según lo que yo crea, según mis capacidades, sino que nosotros pedimos primeramente la dirección a Dios. El Señor puede impartir mayor comprensión de su palabra a un corazón dócil, porque éste ha aceptado y obedecido fielmente las enseñanzas anteriores. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que ha escuchado o ha visto, ¿verdad?, alguna predicación, ha leído la Biblia y hay algún contexto, ¿verdad?, que usted no lo comprende.
Pero no se ha puesto a pensar que quizás puede ser porque usted aún no ha llegado a esa etapa de tener un corazón dócil delante de los ojos de Dios. Entonces, qué importante tener un corazón dócil, porque dice que el Señor puede impartir mayor comprensión de su palabra a un corazón dócil. Entonces Él nos da a conocer los misterios de su palabra, pero para ello es necesario que usted y yo tengamos un corazón dócil. Ahora, si nos vamos al libro de Romanos, su capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Si usted le puso ojo, le puso oído, mejor dicho, ¿qué dice? Para que seáis renovados de vuestra mente. Qué importante, hermanos, que podamos ser prestos y ser renovados por nuestro Dios con un corazón dócil. Ahora, hay muchos hombres y mujeres del ayer que alcanzaron la grandeza solamente por tener un corazón dócil delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de ellos. No sé si ustedes se acuerdan de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Verdad que él fue quien sacó a Israel de Egipto? Moisés bien pudo decir: bueno, yo fui adoptado por la hija del faraón, me voy a quedar como un príncipe de Egipto y voy a vivir tranquilo. Pero no, Moisés fue presto, tuvo un corazón dócil ante la voz de Dios, y él supo que su misión o su propósito, el cual Dios lo había predestinado, era para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y vemos, ¿verdad?, cómo pasan el mar, ¿verdad?, cómo se abren dos, y cómo hay muchos sucesos en el transcurso de esta historia. Pero al final, hermanos, vemos cómo Moisés oyó la voz de Dios, tuvo un corazón dócil y pudo cumplir con su propósito. Ahora, también vemos otro ejemplo, que fue el sucesor de Moisés. Yo sé que ustedes también ya lo han leído, lo han escuchado, les han predicado, y fue Josué. Josué, hermanos, cuando muere Moisés, él fue quien guió a Israel a la tierra prometida. Él fue quien guió a Israel hasta donde Dios tenía esa tierra prometida. Ahora, y dice la Biblia, hermanos, que toda la generación de Josué honró a Dios. ¿Por qué? Porque mientras Josué vivió, se encargó de impartir acerca del conocimiento del Señor. Ahora, imagínense cómo este joven, al escuchar la voz de Dios, al tener un corazón dócil, hoy es un ejemplo para nosotros. Hoy lo vemos, hermanos, como alguien presto a Dios, como alguien ejemplar, como alguien que nos dice que no debemos de tener miedo a aceptar los cargos que Dios nos da. Pero para ello, hermanos, Josué tuvo que tener un corazón dócil. La historia de Moisés, usted la puede encontrar en el libro de Éxodo. La historia de Josué la puede encontrar en el libro de Números. Y también tenemos otros 3 ejemplos. Entre ellos tenemos a David, quien derrotó a Goliat y se convirtió en rey. Imagínense un joven como David, ¿verdad?, que era pastor de ovejas, que incluso sus hermanos, sus padres, lo tenían a lo más menospreciado. Pero como David escuchó la voz de Dios, dice que primeramente él derrotó a aquel gigante Goliat, ¿verdad? Fue guerrero del pueblo de Israel, y luego Dios lo puso, hermanos, en el cargo más grande que había en Israel, que era el de ser el rey. Ahora, para ello, David tuvo que tener un corazón dócil. Para ello, David tuvo que escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que el propósito que Dios tenía para su vida se cumpliese. Ahora, ¿será que usted y yo actualmente estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos teniendo un corazón dócil delante de Él? ¿Nos estamos dejando moldear por su Espíritu Santo? Estamos siendo como el ejemplo de David, que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. Y ahora también vamos a ver otros 2 ejemplos de mujeres que también obedecieron a la voz de Dios teniendo un corazón dócil. Yo sé que usted se acuerda de Esther, que Esther fue quien salvó al pueblo de Israel. Esther, hermanos, no se dio a la presión, o no porque fue elegida, ¿verdad?, ante los ojos del rey, ¿verdad?, de forma agradable por su belleza. Ella se consideró que estaba en una posición de poder y que podía dejar a su pueblo que muriese. No, sino que ella utilizó esta oportunidad que tuvo de estar en el reinado para poder salvar a su pueblo.
Entonces, ahora podemos ver cómo Esther tiene un libro incluso en la Biblia, pero para ello Esther tuvo que tener ese corazón dócil que se dejase guiar por el Espíritu Santo de Dios. También tenemos el ejemplo de Ruth. Yo sé que si ustedes se han puesto a leer sobre la genealogía de David, han visto de que Ruth, hermanos, es la bisabuela de David. Entonces, pero ¿qué tuvo que hacer Ruth? Tuvo que tener un corazón dócil, tuvo que tener un corazón que se dejase moldear, obedecer la voz de Dios para cumplir con ese propósito que Dios ya había predestinado para Ruth. Y ahora estas dos mujeres, hermanos, tienen su propio libro en la Biblia. Ahora, también, hermanos, quizás para que podamos entender un poco este contexto en nuestra realidad actual, quizás usted diga, mire, hermano, qué bien lo que está explicando, pero yo no sé quién es Ruth, no sé quién es Esther, yo casi no he leído la Biblia, no me han explicado. Entonces quizás le vamos a explicar de una forma en la cual podamos entender un poco acerca del corazón dócil. Y quiero contarles sobre la historia de una joven que cuando falleció, hermanos, en el país de Brasil, ella apenas tenía 20 años. Cuando esta joven falleció, apenas tenía 20 años de edad. Y yo, que ya soy un poquito más avanzado de edad, ¿verdad?, me pongo a pensar cuántos sueños, cuántas metas esta joven tenía, pero que Dios ya había predestinado que ella iba a llegar solamente hasta la edad de sus 20 años. Dios ya había predestinado que ella solamente iba a llegar hasta sus 20 años de edad. Pero ante la muerte de esta joven, hermanos, había un propósito. Y ella pudo escuchar la voz de Dios y tener un corazón dócil. Y esta historia, hermanos, sucedió hace algunos años en Brasil. Una tragedia que marcó a gran parte de quienes la vivieron, ¿verdad?, de las familias que vivieron. Resulta, hermanos, de que en una parte de Brasil había una iglesia bastante grande que tenía en su coro de jóvenes, alrededor de 40 jóvenes quienes lo formaban. Resulta que llegó una invitación a esta iglesia en la cual les hacían la invitación para que participasen en un congreso, o también, ¿verdad?, usted lo conocerá como convención. Congreso o convención es lo mismo. Entonces dice que este coro, ¿verdad?, partió hacia aquel congreso y partieron a alabar a Dios. Dice que en el transcurso del camino, los que sobrevivieron, ¿verdad?, en el transcurso del camino ellos iban contentos, iban alegres porque Dios les iba a permitir la oportunidad de alabarle. Y dice que llegaron, ¿verdad?, hacia aquel lugar, pudieron participar, pudieron alabar a Dios, pero cuando ellos volvían de ese lugar en el cual se había llevado este evento, quizás ellos no pudieron imaginar lo que les iba a acontecer. Pero cuando usted hace algo bueno, ¿verdad?, cuando usted anda en lo correcto, cuando usted no anda haciendo nada malo, usted espera que solamente le pasen cosas buenas. Pero lamentablemente, hermanos, como seres humanos estamos expuestos a todo tipo de realidades, y el hecho de que usted y yo estemos tratando de hacer la voluntad de Dios cada día, estemos tratando de honrarle, no quiere decir de que no nos van a pasar situaciones similares. Claro de que estamos expuestos, pues en esta carne, hermanos, nada es seguro, pero qué importante tener un corazón dócil. Entonces, cuando estos jóvenes venían, según los relatos de algunos sobrevivientes, venían contentos, venían alegres, cantando, ¿verdad? Quizás usted ya ha asistido a alguna convención y quizás le ha pasado, ¿verdad?, que cuando venimos, ¿verdad?, a ese lugar, venimos con una alegría, venimos motivados a seguir luchando para serle fiel a Dios. Pero resulta que de repente, a mitad de camino, que de una ciudad a otra era alrededor de 500 kilómetros, un camión, hermanos, que transportaba materiales de construcción, se interpuso en la vía, ¿verdad?, y de repente impactó aquel bus tipo especial con este camión. Y lamentablemente, hermanos, ¿qué creen? Pues fallecieron 22 de estos jóvenes. Entonces imagínense el dolor de las familias. Imagínense el dolor de estos padres a saber de que sus hijos habían ido a lo bueno, pero que lamentablemente habían fallecido de una forma tan trágica y tan temprana, que muchos de ellos incluso tenían menos de 20 años. Ahora,
pero en todo eso, hermanos, había un propósito. Había algo que Dios iba a utilizar, hermanos, para luego darse a conocer, para dar a conocer su gloria, a pesar de lo difícil que fue esta situación. Ahora, entre estos jóvenes que murieron de este coro, hermanos, iba esta joven de 20 años de la cual les comentaba. Esta joven dice su amiga, ¿verdad?, de la universidad, quien evangelizó, que su familia prácticamente era agnóstica. Ser agnóstico es que usted no cree, ¿verdad?, en un Dios. Usted exceptúa a creer en un Dios. Entonces sus padres le habían inculcado eso desde muy pequeña, que ella no creyera en la iglesia, que no creyera en Dios. Pero más sin embargo, cuando su amiga le empezó a hablar, ¿verdad?, acerca del amor de Jesucristo, acerca de que había un hombre que había muerto por sus pecados, dice que ella fue ablandando su corazón, fue siendo dócil a la voz de Dios, fue teniendo un corazón dócil, y por ende, a los pocos meses ella empieza a asistir a la iglesia. Luego empieza, ¿verdad?, en algunos lugares le dicen a adoctrinarse, a recibir las enseñanzas, ¿verdad?, de la doctrina de Jesucristo, y posteriormente ella se bautiza. Entonces, cuando sucedió esto, que se bautizó, fue una tragedia para su familia, para su padre, porque le dijo: bueno, tú decidiste bautizarte sabiendo que nosotros no creemos en un Dios, sabiendo que no creemos en la iglesia, porque en la iglesia lo único para lo que son buenos es para pedir diezmo y para pedir ofrenda. Entonces, si es posible, ya nos regreses a casa. Imagínense cómo se sintió esta joven, que al ser dócil de corazón ante la voz de Dios, su familia la rechazó. Entonces, ella, hermanos, fue parte, a los pocos días, ¿verdad?, del coro de jóvenes, empezó a participar con ellos, y luego reciben esta invitación de ir a participar a este congreso. Ella muy alegre, ¿verdad? Se cuenta que cuando ya iba de salida, ¿verdad?, para el lugar donde iba a estar el bus, dice que su padre estaba en la sala de su casa, y que ella, cuando iba de salida, se acercó a él y le pidió un abrazo y le dijo: mira, papá, vamos a ir a un congreso con el coro de la iglesia y vas a ver cómo Dios se va a glorificar, vamos a poderle alabar. Y la respuesta de su padre fue tan dura que no le dio el abrazo, sino que solamente le dijo: a mí qué me importa, si tú decides qué hacer con tu vida, a mí no me importa nada de lo que hagas, ese es tu problema, si vas o no vas a donde quieras que quieras ir, valga la redundancia. Entonces, luego esto que hizo este padre, hermanos, se lo lamentaría. Entonces resulta, hermanos, de que, bueno, se va la joven, ¿verdad? Se van todos muy alegres para el congreso. Luego sucede lo que ya les había comentado, que al regresar, pues lamentablemente fallecieron los 22 jóvenes. Y lo más duro, hermanos, es que las personas que venían en la parte delantera, ¿verdad?, donde fue el impacto de este bus tipo especial, venía sentada esta joven, y fue una de las personas que falleció. Luego llevan los cuerpos, ¿verdad?, a ser velados a la iglesia, ¿verdad?, a hacer como una tipo vigilia, y llega su padre, llega muy enojado con el pastor, llega muy enojado con los miembros de la iglesia, y le dice: por culpa de ustedes mi hija ha fallecido. Yo que le decía que a la iglesia no se venía nada, que a la iglesia solamente pedían diezmos, pedían ofrendas, y por culpa de ustedes hoy ustedes me tienen que pagar los daños que me han hecho, que le han provocado a mi familia. Y dice el pastor que él salió, ¿verdad?, y le dijo: mire, a su hija nadie de los miembros de la iglesia la obligó a que aceptara a Jesucristo, sino que ella tuvo un corazón dócil para aceptarlo, un corazón dócil para bautizarse y estar preparada para cualquier suceso que le pudiera pasar. Y lamentablemente ha fallecido. Yo sé que es duro para usted, pero así lo ha querido Dios. Pero ustedes se podrán imaginar el dolor de su padre, ¿verdad?, a sentir de que su hija había fallecido. No me lo quiero imaginar yo, hermanos, tener un hijo fallecido, ¿verdad?, que tenía tanto por vivir. Entonces, al pasar los días, llega la etapa del entierro, ¿verdad?, donde ya están poniendo los cajones, ¿verdad?, en un lugar común que habían comprado, ¿verdad?, como iglesia, los iban a enterrar. Entonces, y este padre, al ver, ¿verdad?, que todos aquellos jóvenes que habían sobrevivido, que los miembros de la iglesia estaban cantando,
En su mente decía, ¿verdad? Qué hipócrita esta gente, cómo pueden estar cantando sabiendo la tragedia que ha pasado. Y cuando ya el féretro de su hija estaba siendo enterrado, estaba cayendo a aquella tierra, ¿verdad? Como cuando usted va al entierro de alguien y ve, quizás ya a usted le ha pasado a un familiar, ¿verdad? Que le están tirando la tierra, ¿verdad? Siente muy fuerte el dolor, y ya no digamos un hijo. Entonces dice que aquel hombre se tiró al hoyo, ¿verdad? Donde estaban enterrando a su hija, y empezó a decir: ¿por qué, hija? ¿Por qué no te puedo dar aquel abrazo que tú me pediste el día que ibas de salida? Si tan solo hubiera sabido que era tu despedida, que era la última vez que te iba a ver, hubiera sido muy diferente. Ahora ya jamás te podré ver nuevamente. Y de repente, ¿verdad? Estaba ahí entre los miembros asistentes al entierro, la amiga de esta muchacha que la había introducido a la iglesia, ¿verdad? Que le había hablado acerca de Jesucristo. Y dice que llegó ella hacia donde estaba su padre, el padre de la joven que había fallecido, y le dice: Señor, yo sé que usted tiene un gran dolor que quizás nada ni nadie lo va a poder llenar, pero quizás usted puede decir que nosotros somos hipócritas, pero si nosotros estábamos cantando, estábamos diciendo más allá del sol yo tengo un hogar, es porque, y estamos llorando, le dice, es porque sabemos de que hoy este día será la última vez que vamos a ver el rostro de su hija en vida, nosotros, ¿verdad? En vida nuestra. Pero tenemos la esperanza de que cuando nuestro Señor Jesucristo la veremos nuevamente y la podremos abrazar. Esa es nuestra esperanza, y oramos hoy por su pérdida, pero también cantamos y decimos: más allá del sol yo tengo un hogar, porque sabemos que cuando Jesucristo vuelva, ella va a resucitar, va a ser de las primeras personas que va a resucitar. Entonces ahora le dijo a este padre, ¿verdad? A ella: entonces yo también la podré ver. Y ella le respondió: pues si usted aún no hace las paces con Dios, pues lamentablemente no la va a poder ver, porque solamente para quienes tienen un corazón dócil ante la voz de Dios, un corazón que le busca, solamente estas personas podrán ser resucitadas cuando Jesucristo venga. Entonces, ¿qué creen, hermanos y amigos, que pasó con esta historia? Al escuchar estas palabras, este padre, ¿verdad?, le dijo: ¿y dónde está el fundamento de lo que me estás diciendo? Y es allí donde ella le recitó estos versos de la Biblia, que se encuentran en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, donde él le pedía que le confirmara con algo verídico que realmente cuando Jesucristo viniera, su hija iba a resucitar. Y dice que le dijo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A los que durmieron, hermanos, a los que ya están muertos, a sus familiares, ¿verdad?, que hicieron la voluntad de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y fueron estas palabras, hermanos, las que cambiaron el corazón de aquel hombre incrédulo, de aquel hombre agnóstico. Y quizás son esas palabras, ¿verdad?, que hoy van a cambiar su vida. Resulta que ese día este hombre aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y él dijo que él quería tener esa esperanza de volverse a encontrar con su hija, volverla a abrazar cuando Jesucristo volviese. Entonces se cuenta luego, hermanos, que toda su familia, el padre de esta joven, su madre, sus 7 hermanos, porque eran 8 con ella, todos se convirtieron a raíz de su muerte. Y quizás, ¿verdad?,
en el momento. Muchos no podían entender por qué había sucedido esa tragedia, pero más sin embargo Dios todo lo utiliza con un propósito. Y ante el corazón dócil de esta joven, ante la obediencia que ella tuvo de atender su voz, ¿verdad?, de recibirle como su Señor y Salvador, de hacer esas paces con Él a través del bautismo, de recibir el perdón de pecados, lo que el Señor le está invitando hoy, en esta oportunidad que usted está escuchando esto, si aún no lo ha hecho, y si quizás usted le ha fallado a Dios, pues no es tarde. Dice Dios que mientras hay vida hay esperanza. Entonces, a raíz de todo esto, hermanos, a raíz del corazón dócil de esta joven, esta familia fue transformada, y quizás el legado que ella dejó, ella no se lo imaginó, porque ella lamentablemente falleció. Pero luego, hermanos, dice uno de los que quedaron vivos, ¿verdad?, sus familiares, dice que no se imagina cómo verá nuevamente a su hermana con una cara de sorpresa cuando Jesucristo venga nuevamente, ¿verdad?, y sean todos resucitados si es que ya han muerto, y le digan: hermana, hoy somos cristianos, somos tus hermanos delante de Dios. Dice que no se imaginan la cara de sorpresa que tendrá esta joven. Imagínense cómo el corazón dócil que tuvo esta joven, a pesar de que en el momento de su vida no pudo ver frutos luego de su muerte, no solamente su familia alcanzó esto, hermanos, sino que ahora son generaciones, porque ahora su familia trabaja para Dios, y ahora sus sobrinos que están vivos y que luego, ¿verdad?, tendrán descendientes, también van a ser bendecidas sus generaciones a raíz de qué, hermanos, de tener un corazón dócil de esta joven al llamado de Dios. Ahora, el Señor nos hace ese llamado hoy en esta oportunidad a que usted y yo tengamos ese corazón dócil, ese corazón que sea moldeable por la mano de Dios, ese corazón que le escuche, ese corazón que quiera hacer su voluntad, ese corazón que se quiera arrepentir de sus maldades. Y si usted, como le vuelvo y repito, usted está en alguna dificultad, está en algún problema, está en alguna situación difícil, quizás le ha fallado a Dios, quizás se ha alejado de Dios, y de repente, ¿verdad?, Dios tocó su corazón y de repente vio este video y le picó al mouse, ¿verdad? No es una casualidad, sino que Dios le está diciendo en esta tarde que Él quiere nuevamente ese corazón dócil, que nuevamente se vuelva a conectar, si aún no lo ha hecho, que se conecte, y que Él no solamente le dará bendiciones, no solamente usted bendecirá a sus generaciones, sino que también le dará la oportunidad de recibir esa corona de vida eterna. Y ya, hermanos, para ir finalizando, tenemos algunos puntos de conclusión. Y como punto número 1, hermanos, tenemos que al tener un corazón dócil delante de Dios, no solamente hace que Él se deleite de nosotros, porque ese es el tema de esta oportunidad, ¿verdad?, sino que también nos permite alcanzar su propósito y bendiciones. Cuando David tuvo un corazón dócil ante Dios, un corazón obediente, un corazón que escuchaba su voz, él logró alcanzar su propósito. Primero, de vencer a aquel enemigo de Israel, ¿verdad?, que era Goliat. Luego, de alcanzar esas bendiciones, de incluso llegar a ser rey. ¿Pero por qué? Porque David tuvo un corazón dócil, pudo lograr todo esto. Y luego, a través de eso, también pudo bendecir a todas sus generaciones, que incluso a Jesucristo de la genealogía de David. Ahora, número 2, la gracia alcanzada al tener un corazón dócil delante del Señor repercutirá sobre nuestra familia y generaciones aún más de lo que podamos imaginar. Lo vuelvo a leer. La gracia alcanzada al tener un corazón dócil delante del Señor repercutirá sobre nuestra familia y generaciones aún más de lo que podamos imaginar. Y si usted se pone a pensar, ¿verdad?, en la historia que ya les he contado, esta joven, quizás cuando venía aquel viaje, ¿verdad?, ya venía muy motivada, que cuando llegara a casa iba a seguir evangelizando a su familia, a sus padres, a sus hermanos, y que Dios le iba a conceder que ellos algún día se convirtiesen. Quizás en el momento cuando ella falleció, cuando ya eran sus últimos minutos, no se pudo haber imaginado que toda su familia, que absolutamente todos se iban a convertir, que absolutamente todos iban a llegarse a los pies de Dios, iban a ser de corazón dócil como lo había hecho ella. Ahora,
por eso dice que repercutirá sobre nuestra familia y generaciones aún más de lo que podamos imaginar. No sabe cuánto va a repercutir el que usted tenga un corazón dócil delante de los ojos de Dios sobre su familia y sobre sus generaciones. Y ahora esta joven está fallecida, pero ahora sus sobrinos van a seguir con el legado de ella, van a seguir bendiciendo la vida de los demás, porque ahora ellos forman parte del ministerio de la iglesia. Pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos un corazón dócil para que esto se pueda lograr. Y qué importante, hermanos, si usted ama a su familia, ama a sus seres queridos, quiere que esas cadenas sean rotas en su familia, pues Dios le invita hoy en esta oportunidad a que usted tenga un corazón dócil para que todas sus generaciones de hoy en adelante puedan ser bendecidas. Número 3, nos permitirá mantenernos fieles a Dios, escuchar su palabra y por ende nos conducirá a la vida eterna. Oiga, muy importante. Dice, nos permitirá mantenernos fieles a Dios, escuchar su voz, escuchar su palabra, y por ende nos conducirá a la vida eterna y sobre todo a una paz plena. Una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa absolutamente todo entendimiento. Ahora, si usted quiere ser fiel a Dios, si usted quizás ha tenido algún desliz, porque como seres humanos somos muy imperfectos y nadie le está juzgando, quizás usted en su ministerio aparenta una cosa, quizás ante su hogar aparenta una cosa, quizás ante los hermanos de la iglesia aparenta una cosa, quizás aparenta ser feliz, pero usted sabe que no es feliz, sinceramente no es feliz. Entonces dice que el tener un corazón dócil nos permitirá mantenernos fieles a Dios, escuchar su voz, escuchar su palabra, y por ende nos conducirá a la vida eterna. Esa promesa verdadera y pura que el Señor nos hace, que nos dará esa corona de vida eterna si usted y yo nos mantenemos fieles a Dios. Pero para ello, hermanos, es necesario que tengamos un corazón dócil. Es necesario que usted se deje moldear por quien lo creó. Es necesario que usted se deje guiar por la voz del Espíritu Santo. Ahora, y una paz plena. Fíjense que al otro día decía un hermano, ¿verdad?, de la iglesia donde nos congregamos, que en esta vida quizás nunca vamos a ser plenamente felices. Y en el contexto que él le decía, ¿verdad?, sí, nosotros como cristianos somos felices porque sabemos de que a pesar de que atravesamos problemas, hay una seguridad y una esperanza en nuestro Dios. Pero él decía que en esta vida siempre va a haber falta de algo. Por ejemplo, alguien lo puede tener todo en lo material, ¿verdad? Puede haber cumplido sus sueños, alcanzar el lugar en la empresa que él deseaba, quizás ese caso es el suyo, pero realmente hoy en día está solo, está luchando, no tiene familia, y los amigos que le rodean solamente es por interés. Y ese caso, hermano, no solamente es para estas personas empresarias, sino que también para los artistas famosos, que las personas que les rodean solamente es por el interés a lo que les puedan dar. Ahora, también está la otra contraparte. Puede que alguien tenga su familia, que esté pleno con su familia, pero quizás hoy, esta noche, no sabe qué va a cenar, no tiene cómo desayunar el día de mañana, está desempleado, quizás tiene algún hijo enfermo. Y por ello decía este hermano que quizás nunca vamos a tener una felicidad plena. Mas sin embargo, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, somos dóciles a Él, de corazón dócil, pues Él se va a encargar de todo, hermanos. Y créalo así, porque hay una promesa que se encuentra en Mateo 6:33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás, absolutamente todas las cosas, hermanos. Si usted busca primeramente a Dios, si usted, amigo, hoy decide aferrarse a los brazos de Dios y buscarle, pues todo lo que le haga falta al Señor se lo dará en su tiempo. Y así como Él cuida de las aves del campo, ¿verdad?, que no trabajan, pues así también Él cuida de nosotros. Y quizás hoy, esta noche, usted no tiene que comer, de repente, ¿verdad?, alguien le va a decir: mire, fulanito de tal, fulanita de tal, ayúdeme a hacer tal cosa, y de repente va a estar la bendición de su comida, y de repente va a llegar ese trabajo estable. Y si usted quizás es la contraparte, ¿verdad?, que tiene mucho dinero, que quizás no tiene familia, quizás se siente solo, pues Dios llenará su corazón, llenará sus vacíos, y de repente le llenará a través de personas que realmente le aprecien.
encontrará a su esposa, a su esposo. Pero todo primero, hermanos, es buscar a Dios. Y sobre todo, el tema, hermanos, de esta tarde, tener un corazón dócil delante de los ojos de Dios. Ahora, como último punto para finalizar lo que ha sido este sermón, vamos a leer lo que dice en Mateo 7:24, y dice de la siguiente manera: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Qué importante escuchar la palabra del Señor, qué importante escuchar la voz, porque dice que nos compara con un hombre que construyó su casa sobre la roca y no sobre la arena. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué pasa si usted fuese a la playa, verdad? Y en la arena, sin ningún sedimento de roca, usted dijera, voy a construir una casa. Y yo sé que aquí en la playa me voy a disfrutar, voy a traer a mi familia, voy a hacer mi rancho. Pero ¿qué va a pasar? Cuando vengan aquellas olas, se va a derrumbar esa casa. Pero si usted pone sedimento de roca, pues esa casa va a pasar los años, incluso usted va a morir y va a quedar para sus nietos, para sus bisnietos, y puede pasar generaciones. Entonces, el Señor nos dice en esta oportunidad, amados hermanos y amigos, que tengamos un corazón dócil delante de Él, que a través de tener ese corazón dócil, Él nos dará bendiciones, alcanzaremos a nuestra familia, alcanzaremos generaciones, alcanzaremos su propósito. Y quizás cosas grandes que quizás no las hemos imaginado, las alcanzaremos si nosotros somos de corazón dócil ante los ojos de Dios. Bien, dejo hasta acá esta palabra y espero, hermanos, que sea Dios quien nos llene cada día y que nos permita tener un corazón dócil delante de Él siempre. Vamos a ir finalizando, agradecerle, hermanos, porque nos han acompañado y desearle de verdad muchas bendiciones. Y si usted está pasando algún problema, alguna situación difícil, no dude en escribirnos. Usted ahí tiene la cajita de comentarios, ¿verdad? Ahí usted puede comentar, hermano, necesito una oración. Nosotros con todo gusto estaremos orando por usted. También, hermanos, vamos a ver si ponemos un correo electrónico para que también, si usted tiene alguna petición más íntima, pues nosotros también le podamos ayudar a través de la oración. Vamos a ir llegando al final con una oración, hermanos. Les invito a que me acompañen y oramos en este momento. Amoroso y eterno Padre Celestial, venimos ante su divina presencia, amado Dios, nuevamente agradecidos con usted porque nos ha permitido el escuchar su palabra, comprenderla a través de su Santo Espíritu. Le pedimos, Señor, que nos ayude a ponerla en práctica, que podamos ser de corazón dócil ante su voz, que podamos, Señor, bendecir a nuestra familia, que podamos romper toda cadena, Señor, que el enemigo haya tenido atado hasta ahora, que podamos, Señor, bendecir a las generaciones que vienen, que podamos alcanzar su propósito, ese propósito eterno por el cual usted nos ha creado, así como David alcanzó a derrotar a Goliat, así como David fue rey de Israel, así como David fue conforme a su corazón, así también hoy en esta oportunidad nosotros le pedimos, Señor, que queremos ser conforme a su corazón. Le pedimos, Señor, que si alguno de quienes está viendo este mensaje se siente quebrantado porque quizás se siente solo, quizás le ha fallado, Señor, quizás tiene problemas en su casa, quizás tiene problemas en su hogar, como humano falló, Señor, pues para usted no hay nada imposible. Usted es el que reconstruye. Usted es nuestro doctor por excelencia si fuera por enfermedad. Usted es nuestro buen abogado. Y depositamos cada una de las necesidades de ellos, Señor, en sus benditas manos. Y así, Señor, le pedimos que nos ayude cada día para poder reflejarlo, para estar siempre delante de su presencia con ese corazón dócil. Y aquí en la Señora es por primera vez que han visto este mensaje, que esa bendición, Señor, y lo que hoy han escuchado, Señor, pueda seguir creciendo su corazón, y ellos en un futuro, Señor, puedan ser sus hijos legítimamente y le puedan recibir en su corazón. Gracias, Señor, por todo, gracias por esos cánticos, pues todo lo hacemos en el poderoso y perfecto nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya finalizado lo que es la oración, no nos resta más que la bendición sacerdotal para despedirnos. Que Jehová te bendiga y te guarde, a Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, estimados hermanos y amigos.